La primera vez que pasó fue con la boda de mi hermana mayor. No sé si te lo había contado, pero mi familia siempre ha sido así, rara. Como si tuvieras que pelear por un espacio en la mesa. Y yo, pues, casi siempre estaba fuera. No es que fuera la oveja negra, porque ni siquiera me prestaban suficiente atención para hacerlo. Era más bien la que estaba de sobra, la que se ignoraba sin querer. O queriendo, qué sé yo. Con mi hermana, todo fue por mensaje de texto. No me mandó una invitación. No me llamó para hablar. Solo me escribió un mensaje un mes antes de la boda. Oye, vamos a hacer la boda en tal sitio. Va a ser solo para los más cercanos. Te lo digo por si te enteras por alguien más. Eso decía. No decía te invito. No decía me gustaría que estuvieras. No decía nada de eso. Solo que me avisaba. Como si me estuviera haciendo un favor. En ese momento, la verdad, me sentí estúpida. Porque me quedé paralizada mirando el celular. Pensé, ¿qué significa esto? Y luego me di cuenta. Significa que no estoy invitada. Así de simple. No hay doble sentido. Y lo más jodido es que mi mamá no dijo nada. Se hizo la despistada cuando le pregunté. Ay, hija, es que ya sabes cómo es tu hermana, le gusta hacer las cosas a su manera. Y mi papá, pues, ni siquiera se enteró hasta que le pregunté por qué no habían enviado nada. Se encogió de hombros y dijo que era cosa de ellas. Que no me metiera. Me dolió. Y me dolió de una forma que ni siquiera sabía cómo explicar. Era un dolor silencioso, de esos que te atragantan y no te dejan decir nada. No es que estuviera planeando un gran discurso. Simplemente, no tenía palabras. Y claro, las fotos de la boda empezaron a aparecer en Facebook. La vi a ella, mi hermana, en su vestido blanco, sonriendo con mi otra hermana y mis papás. Todos sonreían. Yo veía esas fotos sentada en mi cama, y sentía un vacío en el estómago. No era celos, ni envidia, no es que quisiera ser ella. Era simplemente el hecho de que no estaba. Físicamente no estaba, pero tampoco estaba en sus pensamientos. Me habían borrado de la foto. Así de fácil. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la forma en que mi familia lo manejó. Como si no hubiera pasado nada. Como si yo fuera invisible. No preguntaban cómo me sentía. Nadie me llamó. No había nada que yo pudiera hacer o decir. Porque si lo decía, si me quejaba, era la drama queen. La que hacía un escándalo por nada. La que se lo tomaba todo personal. Y no podía hacer eso. No me podía permitir ser eso. Así que me tragué lo que sentía y seguí adelante. Fingí que no me importaba. O no fingí, es que simplemente no sabía cómo reaccionar. Así se quedó, como una herida que no cerró, pero que tampoco sangraba. Lo más surrealista de todo esto es que me pidieron ayuda para pagar el banquete. Mi hermana me llamó una semana antes de su boda y me preguntó si podía transferirle plata. Le pregunté para qué, y me dijo que era para el catering. Me dijo que les había quedado un poco corto el presupuesto y que la ayudaría mucho. Y yo, en ese momento, con la cabeza hecha un lío y sin saber qué hacer, le transferí el dinero. No sé por qué lo hice. Creo que en mi mente, muy adentro, pensaba que si les daba plata, si los ayudaba, tal vez eso haría que me quisieran un poco más. Que me vieran. Pero no fue así. A la siguiente semana me mandaron el mensaje para avisarme que no estaba invitada. Lo de la segunda boda fue peor. Mi otra hermana se casó 2 años después. Y yo, ingenuamente, pensé que esta vez sería diferente. Que tal vez con el tiempo las cosas habían cambiado. Que mi mamá se daría cuenta. Que mi papá hablaría con ellas. Pero no. Fue exactamente la misma cosa. Exactamente. No me llegó una invitación. Mi mamá me llamó y me dijo que mi hermana había decidido hacer la boda muy pequeña, en la iglesia, solo con la familia muy cercana y unos pocos amigos. No me preguntó si me sentía mal. No se disculpó. Lo dijo con una voz plana, como si estuviera hablando del clima. Y yo, pues,
Solo le dije ok y colgué. Y otra vez, las fotos. Las fotos de mi hermana vestida de novia, con mis papás y la otra hermana. Todos felices. Mis papás con esa sonrisa de orgullo. Como si no se hubieran dado cuenta de que yo no estaba ahí. Y no solo en la foto. No estaba en la vida de ellos. Me habían sacado de la foto de la familia, pero la foto seguía viéndose completa para ellos. Ahí fue cuando la cosa cambió para mí. Ya no era tristeza. Era rabia. Una rabia que se me instaló en el pecho y me empezó a crecer. Rabia de que me hicieran esto. Rabia de que me lo hicieran 2 veces. Rabia de que mi mamá lo permitiera. Rabia de que mi papá hiciera como si nada. Rabia de que me hubiera tragado la primera vez y no hubiera dicho una palabra. La segunda vez ya no era el mismo dolor. Ya era un resentimiento. Un resentimiento feo, que me amargaba el café de las mañanas y me hacía ver las cosas de color gris. Y fue justo en ese momento, en medio de toda esa mierda, que mi novio de entonces, el que hoy es mi esposo, me propuso matrimonio. Habíamos ido a la playa, y él se arrodilló, y yo solo pude llorar. No era solo de felicidad, aunque estaba feliz. Estaba llorando porque de repente me di cuenta de lo lejos que estaba de mi familia. Que ese vacío que sentía, ese agujero que no se llenaba, era por ellos. Y que la persona que me estaba proponiendo matrimonio, la que me veía, la que me quería, la que estaba ahí conmigo, era un extraño para ellos. Una persona a la que nunca le habían prestado atención. Mi esposo, mi pareja, siempre fue mi roca. Desde el principio. Él me escuchaba y me validaba. Me decía que tenía derecho a sentirme así. A estar enojada. A estar triste. No me daba soluciones, no me decía qué hacer, simplemente me decía que mis sentimientos eran válidos. Me decía que lo sentía. Que sentía mucho que mi familia me hiciera esto. Y yo, con él, me sentía vista por primera vez. Me sentía segura. Cuando me propuso matrimonio, la primera cosa que me preguntó después de que dije que sí fue, ¿cómo crees que se lo va a tomar tu familia? Yo, la verdad, no había pensado en eso. No había pensado en la boda. Solo había pensado en el sí, quiero y en el anillo. Pero él tenía razón. La boda era un evento. Y los eventos con mi familia, bueno, ya sabíamos cómo eran. Empezamos a planearla. La primera cosa que hicimos fue ir a una oficina de planificación de bodas. Y cuando la mujer nos preguntó el número de invitados, mi estómago se encogió. 100, dije. Y luego, como si fuera un chiste, me reí. Porque sabía que no podía ser 100. No podía invitar a 100 personas. No conocía a 100 personas que me quisieran tanto como para venir a mi boda. Y tampoco podía invitar a 100 personas de mi familia. No quería, y tampoco iba a ser posible. Mi esposo me miró. Me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije que no y le conté todo, otra vez, desde el principio. Le conté de las 2 bodas. De la de mi hermana mayor, la que se casó primero, y de la que se casó después. Le conté cómo me sentí al ver las fotos, al verlos a ellos sonreír como si yo no existiera. Y él me escuchó. Me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, solo me abrazó. No me dijo nada. Y no necesitaba que me dijera nada. Sabía que entendía. Después de eso, cuando nos sentamos con la mujer de la oficina, ella nos preguntó de nuevo sobre el número de invitados. Y yo, sin dudar, le dije, 50. Máximo 50. Y ella nos miró, y nos preguntó si estábamos seguros. Y mi esposo, asintió con la cabeza, y me miró. Y yo, por primera vez, me sentí en control. Me sentí como si estuviera tomando una decisión. No como si estuviera reaccionando a las decisiones de los demás. El tema de la lista de invitados se volvió un asunto entre él y yo. Era nuestra decisión. Y nos tomó tiempo. Meses. Para ser exactos, nos tomó meses sentarnos y escribir la lista. Cada nombre era un debate. Amigos. Familia de él. Mis tíos.
mis primos. Y la familia directa. Mis papás, mis hermanas. Mi estómago se retorcía cada vez que escribíamos el nombre de una de ellas. Y él lo veía. Lo notaba. Una noche, estábamos en mi apartamento, en mi sala, con las luces apagadas, y solo con la luz de la calle entrando por la ventana, y él me dijo, ¿estás segura de que quieres invitarlas? Y yo le dije que no. No estaba segura. La verdad, no sabía qué quería. Me sentía confundida. Por un lado, me sentía mal, como si estuviera planeando una venganza. Una venganza por el dolor que me habían causado. Y por el otro, sentía que era mi derecho. Que no tenía por qué tenerlas ahí. Una semana después, tuvimos una cena con mi familia. Mis papás y mis hermanas. Había un cumpleaños de mi papá. Y la conversación, obviamente, giró alrededor de la boda. Mi mamá, como siempre, se hizo la despistada. Mi hermana, la que se casó primero, me dijo, «Ay, te vas a casar». ¡Qué emoción! A ver si esta vez te acuerdas de invitarnos, ¿no? Y se rió. Una risa que me sonó como si fuera una cuchilla. Y yo, la verdad, no supe qué decir. Me quedé callada. Y mi esposo, que estaba a mi lado, la miró, y dijo, claro que las va a invitar. A las personas que ella quiera. La cena terminó con un silencio incómodo. Y yo, en mi mente, ya sabía. Ya sabía lo que tenía que hacer. Mi esposo me miró en el coche de camino a casa. Me dijo, tienes que hacerlo. Tienes que cortar lazos. Si no, te van a destruir. Y yo, en ese momento, no lo entendí. No entendía lo que me estaba diciendo. Pensaba que era muy duro. Demasiado duro. Pero las cosas solo se pusieron peor. A la semana siguiente, mi mamá me llamó. Me preguntó, ¿ya tienes la lista de invitados? Y yo le dije que sí. Y me preguntó, ¿estamos en ella? Y yo le dije que sí, que estaban en la lista. Y luego me preguntó, ¿y tus hermanas? Y yo le dije que no. Le dije, no, no están en la lista. Y mi mamá, la verdad, no dijo nada por un momento. No dijo nada. Se quedó en silencio, y luego, con una voz que no le había escuchado nunca, me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no están en la lista? ¿Qué te han hecho ellas para que no las invites? Y yo, la verdad, no supe qué responder. Le dije, mamá, no están en la lista. Fin de la discusión. Y colgué. Y ahí, en mi apartamento, con el celular en la mano, me di cuenta. Me di cuenta de lo difícil que era. De lo difícil que era hacer lo que tenía que hacer. Pero también me di cuenta de que no había otra opción. No podía seguir viviendo así. No podía seguir viviendo con esa herida abierta. Con ese dolor. Con ese resentimiento. Y fue entonces que tomé la decisión. Una decisión que me costó mucho. Una decisión que me hizo sentir mal. Pero una decisión que tenía que tomar. Le dije a mi esposo que no las iba a invitar. No a mis hermanas. No a mis papás. A nadie. Y él me miró. Me dijo, ¿estás segura? Y yo le dije que sí. Que no podía hacerlo. Que no podía casarme con él y tenerlos a ellos ahí. No quería que ese día, el día más feliz de mi vida, estuviera lleno de gente que no me quería de verdad. Que no me había querido nunca. Y que me había hecho sentir invisible. La decisión fue tomada. Y ahora, lo que seguía era la confrontación. Y yo, la verdad, no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo decírselo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Y sabía que iba a ser un infierno. Lo sabía. Lo podía oler. La tormenta que se venía, la podía sentir en el aire. No era algo que pudiera evitar. Tenía que enfrentarlo. Y tenía que enfrentarlo sola. O no sola. Con mi esposo a mi lado. Él, mi roca, mi ancla. El que me había hecho ver que no era invisible. Que no estaba sola. La decisión fue difícil.
pero la sentí correcta. Y por primera vez en mi vida, no me sentía mal por ser egoísta. No me sentía mal por poner mis necesidades primero. No me sentía mal por querer ser feliz. La primera parte de mi historia es esta. La parte en la que me sentí invisible, la parte en la que me tragué mi dolor, la parte en la que me llené de resentimiento. Pero también es la parte en la que me di cuenta de que no quería seguir así. Que no podía seguir así. Y que tenía que hacer algo. Y lo hice. Tomé la decisión de no invitarlos. Y ahora, pues, a esperar la tormenta. Ya la sentiré. Ya la veré. Pero no voy a ceder. No voy a ceder por ellos. Voy a ceder por mí. Y por mi futuro. Y por la familia que estoy construyendo. Así que sí, esto es lo que pasó. Y esto es lo que estoy haciendo. Estoy cortando lazos. No con rabia. Bueno, sí, con rabia, pero también con una convicción. Una convicción de que merezco algo mejor. Merezco ser feliz. Merezco que las personas que están a mi alrededor me quieran de verdad. Y no solo por interés. O por costumbre. O por lo que sea. Y eso es lo que estoy buscando. Y lo estoy buscando con él a mi lado. Y la verdad, no me arrepiento de nada. Y no me voy a arrepentir. Lo sé. Y lo que venga, que venga. No le tengo miedo. No ahora. Ahora que sé que no estoy sola. Y esa es la verdad. Y lo sé. Y esa es la primera parte de mi historia. La que me hizo ver que el dolor, el resentimiento, la rabia, no era solo una emoción. Era un motor. Un motor que me iba a llevar a un lugar mejor. A un lugar donde la gente me quisiera de verdad. Y donde yo me quisiera de verdad. Y donde pudiera ser feliz. De verdad. Después de esa llamada con mi mamá, supe que la calma no iba a durar mucho. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Y tenía razón. A la semana, mi celular no paraba de sonar. Primero mi hermana menor, la que se casó de segunda. Un mensaje de voz. No puedo creer que nos hagas esto. ¿Te estás volviendo loca? Es tu familia. Luego, el de mi hermana mayor, la que se casó primero. El mensaje era más largo. Esto es ridículo. Papá y mamá están muy mal por esto. No sé qué pasó para que te enojaras tanto, pero es hora de que lo dejes ir. La familia es la familia. Mi papá no me llamó, pero mi mamá sí. Un par de veces al día, con excusas estúpidas. Hija, ¿estás bien? ¿Te duele algo? A ver, hablemos de esto. Yo no contesté. No podía. Sentía que si lo hacía, me iba a romper. Estaba tan cansada de tener que defenderme, de tener que justificar mis decisiones, que simplemente opté por el silencio. No respondía a las llamadas, no contestaba los mensajes. Solo miraba la pantalla y sentía como la ansiedad se me subía por la garganta. Mi esposo me veía y me decía, tranquila, no tienen derecho a esto. Estás haciendo lo correcto. Tienes que protegerte. Y yo le creía. Pero era difícil. Era como si esa vocecita dentro de mí, la que me decía que era una mala hija y una mala hermana, se hiciera más fuerte con cada llamada que ignoraba. La tormenta, la verdadera, llegó un sábado por la tarde. Estaba en mi apartamento, viendo una película con mi esposo, cuando tocaron a la puerta. No era un toque suave, era un golpe fuerte. Fuerte, como si estuvieran a punto de derribarla. Mi esposo se levantó y miró por la mirilla. Se quedó quieto. Volteó a verme y me dijo, son ellos. Eran mis dos hermanas y mis papás. Estaban parados ahí, en el pasillo. No sé cómo habían subido, mi edificio tiene un portero. Supongo que mi mamá les dio la vuelta. Esa es la clase de cosas que ella hace. Mi corazón se me subió a la garganta. Me quedé parada en la sala, sintiendo que no podía moverme. Mi esposo me tomó de la mano y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo, con la voz temblorosa, le dije, no sé. No sé.
Él me miró con esos ojos tranquilos que tiene y me dijo, no los tienes que dejar entrar si no quieres. Pero mi papá tocó de nuevo. Más fuerte. Abre la puerta, hija, tenemos que hablar, gritó. Y mi mamá, con esa voz de víctima que siempre usa cuando quiere algo, agregó, por favor, hija, no nos hagas esto. Solo queremos hablar. Yo miré a mi esposo, y él me asintió con la cabeza, como dándome permiso para decidir. Sabía que no podía evitarlo. Tenía que enfrentarlo. Así que me acerqué a la puerta, respiré hondo y la abrí. No la abrí del todo, solo un poco. Justo para que me vieran. Y ahí estaban. Mis dos hermanas con los brazos cruzados, mi papá con el ceño fruncido y mi mamá con la cara de tristeza que siempre usa. Una cara que yo sabía que era solo para manipular. «Podemos pasar a tu casa, ¿verdad?», preguntó mi mamá, sin esperar respuesta. Y mis hermanas empezaron a meter. Yo, con un tono que me sorprendió a mí misma, les dije, no. No van a pasar. Podemos hablar aquí. Y mi mamá me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Cómo que no? Somos tu familia. ¿Y tu prometido está ahí? ¿Qué tiene él que decir? Le dije que mi esposo no tenía nada que ver, que esto era entre nosotros. Y mi papá, que había estado callado, finalmente habló. Espera. Si nos vamos a quedar aquí, yo me voy. Mi mamá le puso la mano en el brazo, y lo paró. No, no te vas. Tenemos que hablar. Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos estás haciendo esto? A mí me duele mucho. Mi hermana mayor, la que me había dicho que dejara de ser dramática, se puso al lado de mi mamá y me dijo, es verdad. Estamos aquí porque no sabemos qué te pasa. Si esto es por nuestras bodas, te estás pasando de la raya. Han pasado años. Ya ni siquiera me acuerdo de lo que pasó. Y ahí fue cuando la rabia me subió de nuevo. La misma rabia de la que te hablé. No te acuerdas, le dije, porque a ti no te hicieron nada. A ti te invitaron. Te pusieron en la foto. Y a mí me borraron. Y me borraron 2 veces. Ella me miró con una cara de confusión. Como si de verdad no entendiera. Y mi hermana menor, que siempre fue la más directa y la más cruel, me miró y me dijo, ¿y qué con eso? Si es por eso, estás loca. Estás haciendo esto por venganza. Quieres que nos sintamos como tú te sentiste. Y mi mamá, en ese momento, se puso a llorar. Lágrimas de cocodrilo. Hija, por favor. Tu padre y yo estamos muy tristes. No podemos creer que la boda de nuestra hija sea un castigo, ¿es eso? ¿Es un castigo? En ese momento, miré a mi esposo. Él estaba detrás de mí, en la sala, mirando la escena. No dijo una palabra, pero su sola presencia me dio la fuerza que necesitaba. Me acordé de todo lo que me había dicho. Me acordé de que mis sentimientos eran válidos. Me acordé de que tenía derecho a protegerme. Y me armé de valor. Y les dije lo que tenía que decirles. Esto no es un castigo, les dije con la voz firme. Esto no es por venganza. Esto es por mí. Es para protegerme. Me hicieron sentir invisible toda mi vida. No solo en sus bodas. Toda la vida. Siempre fui la que estaba de más. Siempre fui la que se ignoraba. Siempre fui la que se quedaba sola. Mi papá, que no había dicho nada, me interrumpió. No digas eso, hija. Eso no es verdad. Siempre hemos estado ahí para ti. Y yo me reí, pero no era una risa de felicidad. Era una risa de dolor. Ah, sí, papá, ¿dónde estaban cuando mi hermana mayor no me invitó a su boda? ¿Dónde estaban cuando la otra no me invitó a la suya? ¿Dónde estaban cuando me pidieron plata para el banquete al que ni siquiera me invitaron? ¿Dónde estaban? Les pregunté, y los vi a todos. Y vi cómo se quedaron callados. Mis hermanas no pudieron decir nada. Mi papá bajó la cabeza. Y mi mamá solo se secaba las lágrimas. En ese momento, lo sentí. Sentí el poder. El poder de la verdad. Les había dicho la verdad. Sin adornos.
Sin metáforas. Sin nada poético. Lo crudo. Y los había dejado sin palabras. Mi hermana mayor, la que siempre fue la voz de la razón para ellos, intentó volver a la carga. Pero es que la familia es la familia, ¿qué vamos a decirle a la abuela? ¿Qué vamos a decirles a los tíos? ¿Qué vamos a decirles a los amigos? Van a pensar que estamos peleados. Y yo le respondí, estamos peleados. No estamos peleados, no hay una pelea, simplemente no nos queremos. Y eso es lo que le van a decir a la abuela. Y a los tíos. Y a los amigos. Mi mamá intentó una vez más. Se acercó a la puerta, y casi se metió en mi apartamento. No te entiendo, hija. Si te hicimos algo, te pedimos perdón. Pero no nos hagas esto. Esto es muy duro para nosotros. Es tu boda. No podemos faltar. Yo miré a mi esposo. Él me miró. Y en su mirada, vi todo el apoyo que necesitaba. Él me había hecho entender que no estaba loca. Que mis sentimientos eran válidos. Y que tenía derecho a protegerme. Así que le dije, mamá, no me van a pedir perdón. No lo van a hacer. Porque no lo sienten. Porque creen que lo que hicieron está bien. Creen que está bien ignorarme, y que está bien hacerme sentir invisible. Creen que estoy haciendo esto por venganza, pero no. Lo estoy haciendo por mí. Por la persona que soy, por la persona que estoy a punto de convertirme, y por la familia que voy a crear. Mi papá se acercó a la puerta. Me miró a los ojos. Hija, piénsalo bien. No vale la pena. Esto es una tontería. Es una tontería que va a separar a la familia. No nos invites a la boda, ¿y qué? ¿Qué vas a ganar? Y yo le respondí, con la voz firme, voy a ganar mi paz. Voy a ganar mi felicidad. Y voy a ganar el derecho a decidir por mí misma. Y eso, papá, no tiene precio. Mi hermana menor, la que siempre fue la más cruel, me miró y me dijo, entonces, ¿es esto? ¿Es el fin? ¿Nos estás cortando de tu vida? Y yo no le respondí. No le dije que sí, ni que no. Simplemente, la miré. Y con esa mirada, le dije todo lo que tenía que decirle. Después de eso, mi mamá se puso a llorar de nuevo, más fuerte esta vez. Dijo que yo era una ingrata, que la había abandonado, que la había traicionado. Y mi papá, sin decir nada, la tomó del brazo y se la llevó. Mis hermanas se quedaron mirándome por un momento, con una mezcla de rabia y de confusión en sus caras. Y luego, se fueron. Cerré la puerta. Y me quedé ahí, en el pasillo, con la espalda pegada a la puerta. Y me di cuenta de lo que había hecho. Había cortado lazos. Había dicho la verdad, sin miedo. Y me había enfrentado a mi familia. Mi esposo me abrazó. Me dijo, lo hiciste. Lo hiciste. Estás a salvo. Estás segura. Y yo, la verdad, no me sentía segura. Me sentía vacía. Como si hubiera arrancado un pedazo de mí. Y lo había hecho. Había arrancado a mi familia. Pero también me sentía libre. Libre de las mentiras. Libre de la manipulación. Libre de tener que fingir que todo estaba bien. La casa de mis padres, donde había pasado toda mi infancia, el lugar donde me sentí invisible, donde me hicieron sentir de sobra, ahora se sentía como un lugar lejano. Y mi apartamento, el lugar donde mi familia había intentado invadir mi vida, ahora se sentía como mi refugio. Mi espacio. Mi lugar. La confrontación, el clímax de mi historia, no había sido una explosión. No había sido una pelea con gritos y platos rotos. Había sido una conversación. Una conversación dolorosa, sí. Pero una conversación con la verdad. Y esa verdad, la verdad de mi dolor, de mi rabia, de mi resentimiento, los había dejado sin palabras. Y así fue. Así fue como me enfrenté a mi familia. Y así fue como empecé a sanar. A sanar de la herida que me habían hecho. Una herida que no cerró en años. Una herida que, por fin, iba a cerrar. Y ahora, me quedaba a la espera.
A la espera del silencio. El silencio que precede a la paz. El silencio que precede a la felicidad. El silencio que precede a la vida que estaba a punto de empezar. Y esa es la verdad. Y lo sé. Y esa es la segunda parte de mi historia. La parte en la que me enfrenté a mi familia. La parte en la que me paré en mi propio pie, y dije la verdad. La parte en la que decidí que no iba a ser un drama. Que no iba a ser una tragedia. Que iba a ser una historia de sanación. Y de amor. El amor que me tenía a mí misma. Y el amor que me tenía a mi esposo. El amor que me había hecho ver la luz. La luz que siempre había estado ahí, pero que yo no había visto. La luz de mi propia vida. Y de mi propio futuro. Después de ese sábado, después de que mi familia se fuera de la puerta de mi apartamento, el silencio fue ensordecedor. Y la verdad, se sintió como un alivio. Como si alguien le hubiera bajado el volumen al ruido constante que había sido mi vida. Las llamadas pararon. Los mensajes pararon. Todo se detuvo. Y con ese silencio, por primera vez en mi vida, pude respirar. Mi esposo me abrazó ese día, y me dijo que todo iba a estar bien. Y yo, por primera vez, le creí de verdad. No era solo una frase de consuelo. Era la verdad. Había hecho lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, y ahora, el resto de mi vida iba a ser más fácil. O al menos, más tranquilo. Los días que siguieron a la confrontación fueron raros. Había una especie de vacío. Una parte de mí se sentía culpable. Como si hubiera traicionado a mi propia sangre. Pero la otra parte, la parte que estaba sanando, sabía que había hecho lo correcto. No había sido una venganza. No había sido un castigo. Había sido un acto de supervivencia. Había cortado un tumor que me estaba envenenando. Y ahora, el veneno estaba fuera. Y me sentía más ligera. Volvimos a la planeación de la boda, pero esta vez fue diferente. Ya no había un peso en el pecho. Ya no había la pregunta de qué van a decir si no los invito, porque la decisión ya estaba tomada. Ya no iba a ser una boda con una lista de invitados que no me representaban. Iba a ser una boda con la gente que me quería de verdad. Amigos. Familia de mi esposo. Y gente que de verdad se alegraba por mí. La wedding planner, que había sido testigo de mis nervios y mi ansiedad, me vio y me dijo, estás diferente. Estás más tranquila. Y yo le dije que sí, que por primera vez en mi vida, estaba planeando mi boda sin miedo. Y así fue. La boda fue hermosa. Fue un día perfecto. Y no lo digo de forma poética. Lo digo de verdad. El día de mi boda, me sentí libre. No había la tensión de si mi familia se iba a presentar. No había el miedo de que mi papá me dijera algo feo. No había el drama. Solo había paz. Mi esposo y yo nos casamos en un lugar pequeño, rodeados de gente que nos quería. Mis amigos. Sus amigos. Su familia. Y yo, por primera vez, no me sentí de sobra. No me sentí invisible. No me sentí como una invitada más en un evento que no era mío. Me sentí la protagonista. La persona por la que todos estaban ahí. La persona que había logrado algo. Y ese algo, la verdad, no era la boda. Era la paz. Era la felicidad. Recuerdo la cena de la boda. Estaba sentada en la mesa con mi esposo y nuestros amigos. Y mi esposo, en un momento, me tomó de la mano, y me dijo, mira a tu alrededor. Y yo miré. Y vi a toda esa gente. Personas que me querían de verdad. Que se habían alegrado por mi felicidad. Y en ese momento, me di cuenta. Me di cuenta de que mi familia no era la que me había traicionado. Mi familia era la que yo estaba creando. Con mi esposo. Con mis amigos. Con la gente que me había apoyado en todo este proceso. La ausencia de mis padres y mis hermanas, no la voy a negar, se sintió. Pero no se sintió como una herida. Se sintió como un vacío. Un vacío que ya no dolía. Un vacío que ya no sangraba.
Un vacío que, la verdad, me hizo darme cuenta de que estaba bien. Que no los necesitaba. Y que la felicidad que sentía, era una felicidad pura. Sin el peso de la culpa. Sin el peso de la mentira. Sin el peso de la obligación. Después de la boda, la vida siguió su curso. La vida normal. Y eso, la verdad, fue lo mejor que me pudo pasar. No más dramas. No más llamadas de mi mamá llorando. No más mensajes de mis hermanas acusándome. No más de nada. Solo la vida. Mi esposo y yo. Y la vida que estábamos construyendo. Y un día, la vida me dio un regalo. Un regalo que no me esperaba. El regalo que iba a ser la razón final para cortar lazos para siempre. No lo hice de una forma grandilocuente. Lo hice de una forma normal. Fui al médico porque me sentía rara. Con náuseas, con un cansancio que no era normal. Y el médico, después de hacerme un chequeo, me dijo, felicidades. Estás embarazada. No supe qué decir. No supe qué sentir. Lloré. Lloré de felicidad, pero también de miedo. De miedo por lo que iba a pasar. Miedo de tener un hijo. Miedo de no saber cómo ser madre. Miedo de que mi familia se enterara. Y esa fue la verdadera razón. El verdadero motivo. Cuando le dije a mi esposo que estaba embarazada, él se puso a llorar. Me abrazó. Y me dijo, lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer diferente. Nuestro hijo va a crecer en un hogar con amor. Con paz. Con respeto. Y en ese momento, supe que él tenía razón. Y supe que mi decisión de cortar lazos, no había sido solo por mí. Había sido por mi hijo. Unos días después, mi mamá me llamó. No sé cómo se enteró de lo del embarazo. Mi tía, una de las pocas personas de mi familia con la que mantengo contacto, se lo debe haber contado. No sé. Me llamó con esa voz que siempre usa cuando quiere algo. Hija, me enteré de que vas a ser madre. No te das una idea de la felicidad que me da. Tienes que dejarme estar en tu vida. Tienes que dejarme ver a mi nieto. Y yo, la verdad, la escuché. La escuché con calma. Sin rabia. Sin dolor. Solo con una especie de indiferencia. Y cuando terminó, le dije lo que tenía que decirle. Con la voz tranquila. Sin levantar la voz. Mamá, me alegro de que estés feliz por mí. Pero no. No vas a estar en la vida de mi hijo. Ni tú, ni mis hermanas, ni mi papá. Y ella, por supuesto, se puso a llorar. Me dijo que era una ingrata, una malagradecida, que me había olvidado de todo lo que me habían dado. Y yo la dejé hablar. La dejé desahogarse. Y cuando terminó, le dije, mamá, no me olvidé de nada. Me acuerdo de todo. Y por eso, por todo lo que me hiciste, por todo lo que me hicieron, no voy a permitir que mi hijo crezca en el mismo tipo de abuso emocional. No lo voy a permitir. Y no te voy a perdonar. Colgué el teléfono. Y bloqueé su número. Y el de mis hermanas. Y el de mi papá. Y con ese último clic, sentí la paz. La verdadera paz. La paz que había estado buscando toda mi vida. La paz que me había costado tanto. Pero que me había dado mi felicidad. La historia, la mía, no es una historia con un final dramático. No es una historia con un gran reencuentro. Es una historia de una persona que se dio cuenta de que no tenía que sufrir para ser amada. Que se dio cuenta de que el amor no tiene que doler. Y que se dio cuenta de que la familia no es la que te dan. Es la que tú eliges. Y ahora, con mi esposo a mi lado, y con mi hijo en camino, me siento completa. Me siento visible. Me siento amada. Y me siento fuerte. Y sé que esa fuerza, la fuerza que me hizo cortar lazos, la voy a usar para criar a mi hijo en un hogar lleno de amor. Un hogar en el que la felicidad sea la norma. Y el dolor, la excepción. Y esa es la verdad. Y lo sé. Y esa es la tercera y última parte de mi historia.
La que me hizo darme cuenta de que el final de una relación tóxica es el comienzo de una vida feliz. Y la que me hizo entender que el amor propio no es un lujo. Es una necesidad. Estas historias son increíbles, y encuentro muchas más todos los días. Si quieres que sigamos explorando los rincones más oscuros y divertidos de Reddit y la web, únete al canal.